esta mañana me encuentro bien acompañada con el doctor Leonel Argüello. Él es epidemiólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Gracias por la posibilidad de educar a la nicaragüense. Doctor, hablemos un poquito acerca de estas nuevas variantes de las que se están hablando tanto en los principales diarios internacionales y también en los diarios de Centroamérica. Sí, la variante actualmente está en Nicaragua, la misma que está dominando a nivel mundial, la variante que a su vez es una subvariante, o sea, hija de esta misma variante, y que se caracteriza por tres cosas. Es mucho más transmisible que las anteriores, es menos agresiva, o sea, produce menos síntomas y menos complicaciones, aunque sí puede complicar y matar a la gente mayor de 60 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y personas que tengan problemas en los pulmones y el corazón y que tengan dificultades con sus defensas. Y tercero, se escapa de la vacuna. Se escapa de la vacuna significa que aunque vos estés vacunado, miren, de 4 personas que están vacunadas, posiblemente 3 adquieren la enfermedad y una no. Ahora, esto que han estado hablando de las pastillas, de estas nuevas pastillas, ¿esto realmente es efectivo? ¿Realmente podría ayudar a prevenir el COVID? No existe hasta el momento ningún medicamento que prevenga el COVID, ya sea de origen químico o de origen natural. Sí existen las medidas de prevención del COVID que son efectivas, como es el distanciamiento físico de al menos 2 metros de distancia entre persona y persona, el estar en lugares ventilados, que esto es igualito como que estuvieras en un cuarto cerrado, obviamente, y lleno de avispas, pues te van a picar. Pero si vos tenés el cuarto abierto y bien ventilado, posiblemente hay menos avispas. Entonces, esta lógica, hay menos carga o menos concentración del virus en ese lugar. La mascarilla es muy útil porque evita que vos le pases la enfermedad a otro, que vos también adquirás la enfermedad de otro, y el lavado de manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Esas son las medidas, junto con la vacunación, lo que realmente te permite prevenirlo. Estos medicamentos, para que tampoco vaya a tomárselo a alguien, pues así por así, pues esté tomando medicamentos antivirales o contra el virus, son medicamentos específicos que se dan a determinadas personas que tienen un riesgo mayor, y entonces lo que se mira es que este medicamento te disminuye las complicaciones y las posibilidades de hospitalización y de muerte, pero se da específicamente a personas que tengan un alto riesgo. No tiene sentido dárselo a otra persona que no tiene alto riesgo, y no es para prevenir la enfermedad, es para prevenir las complicaciones, para disminuir el riesgo que tenés de complicarte. Ahora, esto que tiene que ver con la suspensión de las mascarillas en algunos países, principalmente en Europa, ¿qué opina usted como epidemiólogo de esta nueva normativa? Sí, en primer lugar hay que recordar que uno va cambiando las cosas en la medida en que la realidad se va modificando. En esos países vos tenés una serie de información que lamentablemente en nuestro país no la tenemos. En esos países vos sabés qué variante está circulando. Conoces cómo se está comportando la enfermedad porque no te esconden los números. Sabes si en tu barrio o en tu residencia o en tu comunidad o en el lugar a donde vos trabajás o por los lugares donde te estás moviendo, cómo están los casos. Y entonces eso te da, digamos, una especie de semáforo, ¿no? Que te dice, aquí es rojo y no puedes moverte ahí, o si te mueves ahí tienes que ir bien protegido. Aquí es amarillo, hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Y aquí es verde y puedes moverte sin necesidad de mascarilla. Entonces, la mascarilla sigue siendo útil. Lo que pasa es que ya son tantos años de esta epidemia, todos estamos cansados, incluso nosotros mismos quisiéramos estar hablando de otro tema, por ejemplo, estar hablando de varicela, que en Nicaragua ahorita está subiendo, y de una enfermedad también sumamente contagiosa. Pero bueno, en vez de estar hablando de varicela, estamos hablando de COVID, quisiéramos estar hablando de otra cosa, pero uno tiene que ser realista. Tenemos que estar claros que tenemos la epidemia todavía, que existe en Nicaragua, que tenemos muchos casos, pero que la gente no lo está reportando, ni están acudiendo al médico porque su sintomatología es como una gripe y entonces o le causa un malestar muy leve, por lo tanto no buscan al médico. Y por otro lado, no olvidarnos que cuando uno lucha contra una enfermedad, luchas hasta eliminarla o neutralizarla o tenerla bajo control, cosa que no existe.
a nadie en sus cuatro sentidos se le ocurre dejar de apagar un incendio. Si hay un incendio, ojo, hasta la última chispita, tratar de apagarlo porque sabes que el viento va a reiniciar otro incendio. Entonces, usas todos tus esfuerzos para tratar de controlarlo. Entonces, si me decís ahorita a mí, como no hemos hecho lo que teníamos que hacer antes, bueno, este es el momento realmente de fortalecer las medidas de prevención, ¿verdad? Para que evitemos de que esta enfermedad siga modificándose. Entonces, todas estas medidas que están tomando estos países no es que digamos que ya ganamos y ahora ya estamos tranquilos, ya no tenemos que seguir tomando las medidas, ya no nos lavemos las manos con agua y jabón, ya no nos pongamos la mascarilla, ya no guardemos distancia, metámonos en lugares cerrados. No es ese el mensaje, ¿verdad? Eso es lo que se ha mal manejado. El mensaje es, ya tenemos los instrumentos para controlar esta enfermedad, ya sabemos qué sirve y qué no sirve, por lo tanto, usémoslo bien, ya no es necesario cerrar a todo el mundo o encerrar a todo el mundo, pero hagamos las cosas bien. Y si vemos que la situación va mejorando, perfecto, pero si vemos que se empeora y todos esos países han sido claros, regresamos a las medidas de restricción y a las medidas de obligatoriedad. Inclusive, en países desarrollados, vos ves que hay gente que se pone mascarilla y que no se pone mascarilla. En los Estados Unidos, por ejemplo, un juez dijo de que la gente podía viajar en avión sin la mascarilla. La gente feliz viajando sin mascarilla, son muy pocos los que viajan con. Y eso es incorrecto, ¿verdad? Porque yo tengo que conocer cuál es mi riesgo. Yo tengo más de 60 años, no padezco ninguna enfermedad crónica, entonces mi riesgo es poco, pero mi edad ya es un riesgo. Entonces yo tengo que valorar si uso o no uso la mascarilla, porque es mi libertad para poder protegerme yo y proteger a mi familia. Ahora, eso que usted estaba mencionando es bien interesante porque muchas aerolíneas dijeron que ya no se iban a estar usando las mascarillas. Sin embargo, usted acaba de decir que hay una realidad y la realidad es de que la pandemia todavía existe y principalmente en nuestro país donde desconocemos actualmente muchísimas cosas que nosotros deberíamos de tomar como medidas preventivas para tratar de alguna manera, ya sea que tratar de evitar contagiarnos del COVID. Usted lo mencionó, el distanciamiento social, siempre no dejar de usar en nuestro país la mascarilla, pero hay cosas que muchas veces se nos escapan y nosotros no lo tomamos en cuenta y son de vital importancia. Sí, una de ellas son los buses, por ejemplo. A esta altura en Nicaragua es inconcebible que en los buses no se estén tomando las medidas. Cuando yo recuerdo que creo que alguien dueño de un bus en Matagalpa hasta arriba puso un tanque con una pajita y con agua y te lavaba las manos, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, en vez de haberse promovido, más bien se fueron eliminando, pues, porque la gente que hacía eso de repente comenzó a tener temor de que lo fueran a atacar por tomar las medidas de prevención, cuando más bien esos son ciudadanos que debemos multiplicar el ejemplo que ellos y ellas nos están dando. En Nicaragua tenemos que estar claros que seguimos con la epidemia y hay que recordar lo siguiente, fíjate, aunque a mí me dé el Omicron y me dé suavecito, yo voy a estar en riesgo de padecer lo que se llama la COVID persistente o la COVID larga. ¿Qué significa eso? Que 3 meses después de haber padecido yo la enfermedad, voy a tener problemas de salud. Me va a faltar el aire, por suerte nada más un par de días, me va a doler las articulaciones, me va a ser muy difícil poder concentrarme, voy a tener dificultades para dormir, a lo mejor pierdo nuevamente el olfato o el gusto, y en realidad es una molestia porque volvés otra vez a estresarte pensando que tenés la enfermedad y eso te va disminuyendo la calidad de vida. Estamos nosotros enfrentando una enfermedad que lamentablemente es muy integral, hace muchísimos años, y entonces no es ninguna ganga enfermarse, ¿verdad? Aunque solamente me dio una calenturita y se acabó, o solamente me dolió la espalda. No vale la pena enfermarse porque posteriormente puedes tener, y fíjate, las estadísticas te dicen que entre el 30 al 70%, que significa que de cada 10 personas que se enferman, entre 3 a 7 quedan después con este tipo de secuelas. Hay que recordar también que la vacunación es importante, ¿verdad? Pero que nuestro cuerpo no olvida la vacuna, no es necesario comenzar de cero. O sea, si yo tengo mis 2 dosis y mi refuerzo, yo ya estoy bien, ¿verdad? No necesito más. Pero ponerse muchas vacunas también es un problema. Todo eso hay que valorarlo adecuadamente, ¿verdad? Y si el Ministerio de Salud está cambiando la normativa, tiene que justificar científicamente por qué está haciendo algo que no lo está haciendo ningún otro país en el mundo, ni que está aprobado por ninguna organización o asociación médica o investigaciones.
Por otro lado, hay que recordar que la gente sigue muriendo, ¿verdad? No está muriendo como antes, Claro. por suerte, ¿verdad? Pero hay que recordar que en Nicaragua fallecieron más de 14.000 personas que podían haberse evitado esas muertes, porque desde diciembre de 2019 yo vengo planteando las cosas que hay que hacer para que nadie se muriera. Y lamentablemente, pues no se hizo caso a eso y tuvimos más de 14.000 muertos. Esto es horroroso, casi como que estuviéramos en guerra, ¿verdad? Y sigue muriendo gente, porque entonces como el Omicron no mata, como el Omicron es una enfermedad que me da muy pocos síntomas, aquí ni que me importa, hay que me dé, ¿verdad? Y entonces en ese hay que me dé, y a mí no me importa, seguimos teniendo gente que está falleciendo, ¿verdad? Porque el Omicron sí es grave en las personas mayores de 60 años que tienen enfermedades crónicas y problemas de defensa. Claro. Ahora, quiero hacer un paréntesis en el tema de la vacuna, que para mí es bien importante, porque usted dijo algo, hay muchas personas que actualmente sienten que algunas de las vacunas no son realmente eficientes o eficaces contra el COVID-19 y se están poniendo otras vacunas. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Si podríamos ampliar un poquito este tema, porque hay personas que están haciendo eso evidentemente y hay mucha confusión en torno a las vacunas. Sí, tenés toda la razón, la mayoría de las preguntas que contesto yo ahora, porque en realidad hay menos gente que te llama que esté enferma, pero sí muchísima gente que te llama porque tiene una cantidad de dudas enorme alrededor de la vacuna, pues que es una lástima porque en realidad en Nicaragua tenemos más de 40 años de experiencia de vacunación, se han hecho campañas de vacunación y se les puede informar a la gente debidamente. Entonces, en primer lugar, tenemos que estar claro que la vacuna es uno de los instrumentos más importantes porque te evita la complicación y muerte. Ese es el primer objetivo. Segundo, evita, en dependencia de las variantes que estén circulando, que te infectes, ¿verdad? Entonces, lo que no significa que si, pero yo me vacuné y me dio, la vacuna no sirve. No, no es la vacuna. El problema es que esta vacuna que te pusieron a vos traía, por decirlo así, para Pedro, Pablo y María, ¿verdad? Y de repente, el que te infectó fue José. Nada tiene que ver la vacuna, ¿verdad? Con el otro, con José, digamos, por decirlo así. Entonces, ese es el problema, ¿no? Las vacunas actuales no están teniendo el componente de la variante Omicron. Va a salir, ya cuando salga, pues eso es una ventaja, pero la variante Omicron, a su vez, como es muy contagiosa, puede producir otra variante. Y esta variante que se produce puede ser más contagiosa, más agresiva o más, o que se escapa la vacuna, pues. Por otro lado, también hay que recordar que la tendencia ha sido hacia cada vez ser más contagioso y más grave. El Omicron ha roto esta tendencia, ¿verdad? Pero no podemos cantar victoria con una sola variante que está rompiendo esta tendencia, por eso hay que estar a la expectativa. Lamentablemente en muchos países en el mundo, no es el caso de Nicaragua, porque Nicaragua nunca se tomó en serio hacer las pruebas de laboratorio, en muchos países del mundo están dejando de hacer pruebas de laboratorio y vos no podés dejar de vigilar. Tenés siempre que estar vigilando cómo está circulando la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estás con los ojos cerrados, porque si no tenés prueba de laboratorio, ¿cómo vas a saber qué es lo que está sucediendo? Y si esta es una enfermedad que no está atacándote mucho, entonces vos vas a tener dificultades, porque a la hora que yo miro un paciente, por ejemplo, en Nicaragua, yo lo primero que tengo que preguntar es que si tiene COVID o no. Así como preguntar, si por ejemplo yo te estuviera atendiendo ahorita, te tendría que preguntar cuáles son tus antecedentes familiares, o sea, qué enfermedades ha tenido tu papá y tu mamá, tus abuelitos, tus hermanos, para tener una mejor idea de cuáles son tus riesgos. También ahora, en la medicina, tenemos que preguntar que si has tenido COVID o no, porque de repente tenés unos problemas en las articulaciones y yo estoy pensando que es artritis, es un problema de una secuela o daño de la COVID-19. O sea, el COVID nos está complicando la medicina, ¿verdad? Nos está complicando realmente esto. Entonces, la vacuna, como decía, es uno de los principales instrumentos que tenemos. Lo bueno es que te impide que fallezcas, te impide que te compliques, te impide hasta cierto punto que te vas a infectar e impide a su vez corta, digamos, la cadena de transmisión, porque esta es una enfermedad que se pasa de persona a persona. Si estas 5 personas están vacunadas y en estas otras 5 personas hay una que no está vacunada, la posibilidad de que se enferme es muy poco. Pero en cambio, si vos tenés 10 personas, ¿verdad? Pero 10 personas nada más están vacunadas, digamos 2, entonces las posibilidades que te infectes es mucho mayor. Entonces la importancia de la vacuna te corta también la cadena de transmisión, al igual que
cuando vos aislás a las personas o las separás de las otras para que no siga transmitiéndose esta enfermedad, sí, cuya vía fundamental es la respiratoria. Ahora, entonces, doctor, la vacuna que se están poniendo son eficaces, prácticamente todas. Pues con las que no tenemos evidencia son con las vacunas cubanas. Verán que todavía no se han presentado las evidencias científicas, pues ni están publicadas ni se han presentado. Pero el resto de los demás tienen evidencia. Precisamente eso le quería preguntar, porque hay un tema de discusión muy grande. Muchas personas dicen, no, que prefiero ponerme la Moderna, no, que prefiero Pfizer, no, que es mejor AstraZeneca. Es decir, hay tantos mitos también incluso en torno a las vacunas, que cuál trae mejor defensas, que esta trae más defensas, pero hay algo que usted decía, las actuales no están teniendo... por decirlo así, algún tipo de freno para lo que es el Omicron. Así es, sirven para algo, ¿verdad? O sea, te ayudan a prevenir la complicación y la muerte, que es lo fundamental. Para eso siguen sirviendo ahorita todas las vacunas. Pero para prevenir la infección no son tan eficaces. Digamos, si una vacuna tenía a lo mejor un 90%, 92%, 94% de eficacia, que es la Pfizer, pues que es la más alta en el mundo ahorita, que tiene, digamos, una mejor respuesta. La Pfizer puede que a lo mejor te cubra ahorita apenas de darte un 95%, 94-95%, te va a dar un 25% de cobertura, ¿verdad? Otra cosa importante saber en esto es que el cuerpo, una vez que vos ya le pones una vacuna, crea anticuerpos, o sea, crea defensas y crea también una memoria. El cuerpo no olvida. Cuando vos te pones una segunda dosis o te pones una tercera dosis, aunque tu cuerpo aparentemente está dormido, inmediatamente despierta con una velocidad alta y su respuesta es muy alta. Lo voy a graficar mejor así. Digamos, vos te pones la primera dosis y se te levanta esto de anticuerpos. Te pones la segunda dosis y se te levanta esto de anticuerpos. Te pones la tercera dosis y se sale de la pantalla, ¿verdad? O sea que la vacuna realmente hace que tengas vos suficientes anticuerpos o suficiente defensa contra la enfermedad. Ahora bien, el hecho de que yo me haya puesto una vacuna de un tipo y después me ponga de otro, mejor todavía. Es que me quita la palabra de la boca. Justo le iba a preguntar, hay personas que dicen, sí, me puse 2 Pfizer, pero dicen que la AstraZeneca es buena y es bueno mezclarla. ¿Eso es un mito o una realidad? No, es una realidad, porque entonces lo que hace es que se levanta más anticuerpo. O sea, la defensa es mucho mejor cuando vos haces combinación de vacunas. Lo que pasa es lo siguiente, mira, hay suficientes investigaciones de la Pfizer, de la Moderna, de la Johnson & Johnson, de las 3 vacunas gringas. Hay información suficiente también de la AstraZeneca, pero no tenés suficiente información, por ejemplo, de las vacunas rusas, y ahora menos con la guerra que hay contra Ucrania. Entonces, no tenés suficiente información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De repente, lo que es bueno para la Pfizer decís es bueno para la otra y comenzás a mezclar. La verdad es que desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de la defensa, cualquier tipo de vacuna siempre te sube la defensa. Es más, si vos tenés Omicron ahorita y yo estoy vacunado y me acerco a vos, ¿verdad? Es casi como que fuera una vacuna. Entonces a mí se me aumentan mis defensas. ¿Verdad? Entonces, pero también se me pueden bajar, ¿verdad? O sea, se me pueden bajar, pero normalmente se aumenta. Cuando yo me expongo, se aumenta. Esto te lo voy a poner de otra manera. Estás cocinando, ¿verdad? Vos acercás la mano al fuego, entre más la acerques, más caliente la vas a sentir. Obviamente, si la metes, te vas a quemar. Entonces, esto es lo mismo. O sea, el cuerpo inmediatamente se da cuenta y surgen las defensas. Hay que recordar así que nadie es tonto para estar metiendo la mano en el fuego, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que es la prevención. Y ahí es lo que enfatizamos nosotros, que cada quien tiene el poder para protegerse y proteger a los demás. Ahora, una pregunta, doctor. Hay personas, usted acaba de hablar de que el cuerpo es tan inteligente que tiene receptores de memoria también cuando tenemos cualquiera de las vacunas que nos hemos puesto en algún momento. Pero hay personas que dicen que en el pasar de los años, algunos estudios, le quiero preguntar a usted, que es el experto, el especialista como epidemiólogo, si esto es verdad o no, que eso va disminuyendo y por eso se tienen que aplicar más refuerzos y más refuerzos. ¿Qué pasa en estos casos? Sí, eso es cierto. Mira, en la medida en que uno va aumentando la edad, van disminuyendo cosas. Yo antes me salté a un cerco. La última vez que me quise saltar un cerco de púa me quedé ensartado y no lo volví a hacer.
¿verdad? O sea, hay cosas que ya no puedes hacer porque la edad te lo va impidiendo. Claro. Entonces, en la medida en que uno va aumentando con la edad, y especialmente ya después de los 60 años, va reduciendo tu capacidad de respuesta. Y te lo explico de otra manera. Si yo me pongo a competir con un joven puede ser de 25 años, de 18 años, ¿verdad? Y estamos en la meta y arrancamos la carrera, te aseguro que él arranca más rápido que yo, claro. ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que nos sucede. O sea, un joven tiene una respuesta mucho más rápida que una persona mayor. Y entonces, efectivamente, esa es la diferencia. Por eso es que se prioriza a estas personas. Entonces, en Nicaragua, ahorita se está diciendo de que hay que vacunarse como que te vas a vacunar de cero, como que nunca te has vacunado. Eso no existe, porque el cuerpo tiene memoria. Eso no es correcto. Primero. Segundo, vos tenés que enfocar tus esfuerzos sobre aquellas personas que tienen más riesgo. Entonces, no se ha logrado el 80 u 85% de cobertura que se requiere de vacunación a nivel del país. Pero más importante, no se ha logrado en las personas mayores de 60 años, en enfermos crónicos que también pueden ser menores de 60 años, en el personal de salud, en personas con discapacidad, en población indígena, que la tenemos que cuidar muy bien y que está ahí abandonada porque ni la vemos, ¿verdad? Y son mucho menos que nosotros, que los mestizos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde deberíamos enfocar el esfuerzo, no en tratar de vacunar otra vez al ya vacunado, sino vacunar al no vacunado. Ok, doctor, se nos acabó el tiempo. Rápidamente, en un minuto, ¿cuál sería su mensaje para finalizar este tema tan importante acerca del COVID-19 y de frenar esta pandemia? Tenemos las herramientas para poder prevenirlo. La distancia física, el lavado de manos por más de 40 segundos con agua y jabón, el evitar las aglomeraciones y los lugares cerrados, el estar en lugares ventilados, que en lugares ventilados no necesito usar la mascarilla. Continuar utilizando la mascarilla es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. No dejemos de utilizarlo, nada nos cuesta, ¿verdad? Y sigámonos lavando las manos, nada nos cuesta. Recordemos que si yo me protejo y evito enfermarme, no voy a enfermar a mi familia, porque lamentablemente este Omicron, cuando le da a uno, le da casi a todos los miembros de la familia, ¿verdad? Y recordemos que hay un porcentaje del 50% en adultos y 80% en niños que no tienen síntomas. O sea que vos podés estar al lado y decir, no me dio, pero no te dio porque no lo sentiste. Ojo, con el riesgo de la COVID persistente que va a afectar tu vida posteriormente.